Antes de entrar hay que dejar salir y parece que esa es la máxima de la Real Sociedad porque tenemos nueva salida. De eso vamos a hablar hoy aquí en el programa Guasen Reala. El nombre propio del día de hoy es Jonander Olaságasti, que se va a ir al Levante. Y antes de entrar a profundizar sobre este tema, voy a saludar primero a mis dos compañeros. Imanol Troyano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Tenemos ya noticias. Cositas. Sí, siempre hay cosas. Parece que la cosa está parada, pero luego siempre hay algo que comentar y algo que destacar en la actualidad de la Real, sí. También está con nosotros Álvaro. Álvaro. Hola. No paramos. Bueno, pues eso es lo que dice Imanol, ¿no? Y lo que estás comentando tú también, pues que al final, pasito a pasito, pues se van haciendo las cosas, ¿no? Hasta ese día 15 de agosto o 14 cuando empiece la Liga, incluso más todavía, porque hasta que se cierre el mercado, pues bueno, hay movimientos, salidas, entradas, y hoy es una de ellas, ¿no? Una salida. Hablaremos de las posibles llegadas también del Sanse, del femenino. Ya todo empieza a carburar en Zubieta, pero antes, Imanol, Olaságasti la próxima salida. Olaságasti al Levante. Al Levante, exacto. A Valencia, la capital del Turia. El club granota va a pagar 550.000 euros de inicio por hacerse con el jugador, que la operación además podría llegar hasta el 1,5 millón, según varias variables que se vayan cumpliendo, y la Real se guarda un 30% de una futura venta. Así que sí, se ha hecho rápido, se ha negociado rápido, tenía varias ofertas el jugador, el donostiarra, pero finalmente se ha decantado por la de Levante para seguir eso en primera división. Donde más puede jugar quizá, ¿no? Sí, porque además el Levante se ha quedado sin mucha gente en el centro del campo, ¿no? desde el ascenso, y Vicente Iborra hace poco anunció su retirada, entonces sí que es verdad que encaja muy bien en ese Levante, que buscará salvarse el objetivo principal en Primera División, y es una buena oportunidad para un jugador como Olaságasti, que ya tiene pues cierto bagaje en Primera División, para que pueda seguir demostrando, ¿no? que es un jugador pues bueno que tiene el nivel de la categoría. Yo lo que vi es verdad que luego en los últimos meses pues sí que fue, digamos, de más a menos, pero a mí me parece un jugador aprovechable sin duda para muchos equipos de primera. Sí, la cuestión es también ver, yo creo que la Real también se le va a quedar un poco sin sitio si hay un cambio de dibujo, sí. Que no va a haber tantos interiores, ¿no? Si hay un doble pivote, y Olaságasti, aunque ya se pudo ver la temporada pasada que puede actuar de pivote, pues me acuerdo en Leganés, en Butarque, con el susto que nos dio Zubimendi, actúa ahí unos minutos, lo hace muy bien, pero claro, luego también date cuenta que vuelve Gorrochategui, vuelve Urco, el fichaje de X, ya veremos si se produce o no, pero también es un jugador que viene a desenvolverse esa posición. Se le acaban las oportunidades a Olaságasti y ahí pues son muy sinceras todas las partes. Bueno, está bien, ¿no, Álvaro? Que al final se intente llegar a un acuerdo, sobre todo para el propio futbolista, que evidentemente es lo que quiere jugar. Yo siempre digo que al final los futbolistas que asumen un papel de suplente eterno, pues no sé, yo si soy futbolista profesional es para jugar a fútbol. Entonces, donde tenga a priori más oportunidades de jugar, pues adelante. En este caso, un recién ascendido, pero que no es un recién ascendido cualquiera, porque no hace mucho estaba en primera y yo creo que la estructura que tiene es más de primera que de segunda, pues es un destino, en una ciudad como Valencia, pues que yo creo que a un jugador que no hace nada estaba en las categorías inferiores de la Real le puede venir muy bien. Y yo aplaudo la valentía de Olaságasti, y también yo creo que viene de alguna forma ya sabido que fuera de Zubieta también se puede jugar a fútbol, ¿no? El ejemplo más cercano es el que decía Imanol, el de Urco. Antes había un cierto miedo a irse fuera, ahora parece que los jugadores han perdido ese respeto y entienden que lejos de Zubieta, aunque hace frío, pues también puede haber oportunidades, y en este caso pues yo creo que Olaságasti hace muy bien. Y hablaremos, entiendo, pero yo es que creo que más allá de los nombres que tienen que venir, a mí me preocupa más los que tienen que salir, porque al final en una competición, o sea, en una temporada, con una competición más la Copa, pues va a haber pocos minutos para tanto jugador. Entonces, a mí me parece que la Real, el gran reto que tiene es cómo da salida a muchos de esos jugadores que a priori no van a tener minutos. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos con Olaságasti y los demás, porque de momento está todo estancado también en cuanto a los fichajes y la afición se impacienta.
¿Llega ya tarde la Real en este verano, creéis? Pues la temporada pasada llegaron Ya, Óscarson y Havertz el último día de mercado, Pero ¿no? luego, consecuencias. Sí, pues está Por claro. eso Yo digo creo si que llega además tarde. el propio entrenador, bueno, es una frase, vamos, de cajón, ¿no? Que preferiría tener a Sí, todo sí, el claro, mundo ya. el primer día de la pretemporada, listo, ¿no? Como dice Álvaro, sí que hay cierto atasco para dar salida a pues, algunos de los jugadores que están llamados a no seguir en el equipo, y lo que hace que pues, quizás entradas que todo el mundo lo tiene en la cabeza, hablo de Igor Julio, hablo de X Fernández, pues que no se estén produciendo, ¿no? Y alguno más también que puede llegar. Es que hay 20 y tantos jugadores ahora mismo, en Sí, la sí, sí. plantilla. Y estamos hablando casi todos de ficha del primer equipo. Sí, sí, Porque sí, sí. no, es que hay 6-7 del Sanse que están subiendo para ayudar. No, es que ahora mismo casi todos son fichas del primer equipo, a excepción de Marín y de John Martín, pero que son jugadores que van Que a estar están en en el la primer dinámica del equipo, primer sí, equipo sí. a todos los efectos, ¿no? Entonces sí que hay mucho jugador y todavía pues, mucha decisión que tomar. Bueno, esto es como un dominó, ¿no? Al final Sí. las piezas van cayendo y primero fichan los grandes, una vez que todavía el Mundial de Clubes recién ha terminado, y el dinero se empieza a mover cuando lo mueven ellos, y a partir de ahí va cayendo las piezas y la Real, en este caso, o has hecho los deberes, que seguro que los ha hecho la Real, no tengo ninguna duda, porque tiene gente, pues bueno, eso, Sí, que es preparada capaz y capacitada. para haber puesto el ojo en jugadores desde hace mucho tiempo, pero este año todavía hay que recordar que no juega Europa, que eso ya por supuesto que ya lo sabemos. Entonces, pues sus movimientos todavía van más retrasados que los que puedan ir los equipos europeos, ¿no? Al final, un jugador que quiere jugar en Europa, entonces va a apurar todas las opciones que tenga sobre la mesa para coger ahí esa posibilidad. Entonces, cuando no le sale la Europa, pues bueno, ahí está la Real, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que tener paciencia. Que el último día, el año pasado, se produjeron operaciones y no salieron como se esperaba por el momento. Pues bueno, pues igual yo no descarto que haya que esperar hasta el final este año también. Pues déjanos en comentarios cuál es tu opinión o qué sensaciones tienes ante esta espera, porque hay mucha gente que ya está impaciente. Haznoslo saber. Hablaremos también en el próximo programa pues de vuestras opiniones, las trataremos aquí en el programa. Y el otro día comiendo, estuvimos aquí en el comedor, en la redacción, estuvimos hablando de que si la Real se había abonado a los 20 millones. Y dije, pues lo voy a preguntar en el próximo programa, porque se habla que de X una cantidad cercana a los 20 millones de un futbolista que además no está en ninguna de las ligas potentes, que es verdad que lleva muy poco tiempo allí, un año, que es muy joven. ¿Se ha abonado la Real a los 20? ¿A vosotros qué os parece si más o menos se dan esas cifras? Yo creo que también la Real es que ha dado un salto, ¿no? Yo creo importante de categoría desde hace 5 años, en el que casi 20 millones, no sé si es casi el precio de partida muchas veces de muchas operaciones. Ves lo que se gasta en otros clubes, si es verdad 10, 15, pero ya estamos hablando, además que a la Real, yo creo que también que los demás clubes son conscientes de que quizás también hay un poderío económico. Hombre, claro. O que es capaz el equipo el club de asumir esas cifras, y yo creo que ya no sé si es una cifra estándar en el mercado, pero hablamos también de jugadores. En el caso de la Real, que se ha gastado los 20 millones, ha sido con un jugador como Óscarson, con proyección. con mucha proyección, que son seguramente los que tienen un precio más alto de partida, porque se piensan, pues eso, la revalorización que pueden tener esos jugadores pueden hacer que ese precio de salida pues se quede corto. De Sadik, que en ese momento, pues ya sabemos también los delanteros, como es el caso de Óscarson, pues suelen ser los jugadores con más precio más alto del mercado, y venía de hacerlo muy bien con el Almería, ¿no? X Fernández, pues sí, esas son las cifras también que rondan su posible incorporación. Hablamos de que el Al-Qadsiya, pues 20 millones de dólares más o menos por ahí pagaron al Boca Juniors para hacerse con sus servicios. Entonces, pues por ahí va un poco las cifras, que también quiere recuperar el club saudí. No, claro, cada uno juega sus cartas, obviamente. Pues tenemos que dar por hecho ya que todos los fichajes van a ser 20 millones.
A ver, a mí me cuesta, también ver a la Real cada mercado, me cuesta habituarme a ver cada mercado pagando 20 millones por jugadores. Que además no te dan la certeza ni la garantía de que vayan a funcionar, ¿no? Que vayan a meterte 15 goles y que vaya a ser mejor del equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que así está el mercado y la Real, yo creo que hay que acostumbrarse a que haya dado ese salto en todos los niveles, competitivo, deportivamente, pero también económicamente, ¿no? Es una Son realidad muchos. que duele que jugadores como Zubimendi abandonen la Real, pero ese dinero que recibe por la cláusula de rescisión, pues los agentes también lo saben, los jugadores también lo saben, y entonces a la hora de sentarse a negociar, pues en el otro lado de la mesa, pues hay un club que ahora mismo pues tiene dinero, y entonces pues se aprovechan de ello. Es verdad que la Real, el hecho de no jugar en Europa, pues, y que tú pagues a jugadores con una ficha, digamos, elevada para lo que puede ser la Real, pues le puede de alguna forma luego pagar ese peaje, ¿no? Si esta es una temporada sin Europa, pues bueno, pero si eso de no jugar en Europa se va produciendo con más continuidad, pues ahí la Real sí que se puede encontrar en una situación de tener jugadores dentro de la plantilla con unos sueldos altos que en un futuro quizás, pues a ver, evidentemente no va a hacer locuras la Real, pero que en el momento que se pagan, pues eso, a un X, a un Julio, este chaval brasileño, cifras que seguramente no serán bajas, por lo menos en comparación con jugadores de la cantera, pues eso puede hacer que la bolsa de fichajes, o sea, perdón, de fichajes de sueldos, pues se aumente y de alguna forma la Real le pueda penalizar en un futuro no muy lejano. De momento se sigue hablando por los dos futbolistas, la Real sigue queriendo y los dos futbolistas siguen queriendo venir, pero el tira y afloja. Sí, pero yo creo que antes de entrar hay que dejar salir. Entonces, ¿Pero tú crees que por eso se están dilatando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora mismo la Real podría jugar un partido mañana mismo, si hiciera falta. Tiene jugadores Sí. por puesto, 2, incluso 3 en 3. algunos puestos. Y entonces, hasta que no se produzcan las salidas, no tienes por qué fichar. Entonces, yo creo que el gran reto ahora mismo en la Real está en salir, bueno, pues eso, aligerar la plantilla, ¿no? Porque al final, si tú haces 2 incorporaciones más y te encuentras el día, ¿qué día es la Liga? El 14 de agosto, sí. Te puedes encontrar con una plantilla eterna para lo que decía antes, 2 competiciones, ¿no? Entonces ahí Sergio tiene un problema porque cada partido vas a tener a 15 jugadores con el ceño fruncido. Oye, que no juego. Oye, que no me han convocado. Oye, que... Entonces, la Real tiene que sacar jugadores. Bien cedidos, bien como la Sagasti, traspasados. Bueno, entonces ese es el gran reto. Entonces, mientras no se mueva el mercado, pues todo está ahí en stand-by. Pues un mes. En un mes tiene que... Bueno, no sé si tiene que obligatoriamente porque termina el mercado el 31, pero en un mes ya la Real estará compitiendo y esperemos que las cartas sobre la mesa estén más claras. A todo esto, este viernes, primer partido, porque estamos hablando aquí fichajes, llegadas, salidas, pero la Real ya empieza a competir, digamos, en pretemporada. El otro día se llenó Zubieta y Manol, que estuvimos allí. Y bueno, la ilusión existe amistoso, y primer amistoso. amistoso. Veremos con qué nos sorprende Sergio. Es como comentamos, muchos jugadores. Perfectamente puede formar 2 equipos y no 3, pero que solamente hay 2 tiempos. Entonces, pues podemos ver un equipo en la primera parte, otro en la segunda, con mucha mezcla seguramente. Veremos qué rol tienen los internacionales que han vuelto esta semana. Entiendo que todavía pues no están para tantos minutos como los que llevan trabajando desde la semana pasada. Tenemos una baja ya confirmada que va a ser la de Arsen Zakarian, que no es tanto por las molestias en el sóleo de la pierna derecha que le impidieron seguir el entrenamiento la semana pasada, pero que es más un problema, pues un virus que ha sufrido que le ha dejado pues bastante mermado físicamente, por lo que nos dicen. Y esa baja clara, antes justo de ir a Japón, porque la Real realmente ya va a jugar contra el Po de la segunda división francesa, y al día siguiente prácticamente ya un avión a Japón, 2 amistosos, y va a coger velocidad de crucero ya esta pretemporada del equipo Churiurdin. Yo he hecho en falta los partidos fuera de Zubieta, porque
antiguamente, no hace tanto, la Real pues jugaba un partido en Azkoitia, otro En Asti siempre jugaba, en Zarauz. en Irún, bueno, es verdad, sí. y ahora es cierto que yo quiero creer que es por eso, ¿no? Que al final los campos que mejor están cuidados, evidentemente, son los de Zubieta Pues sí. y a la hora de pues bueno, prevenir lesiones, digamos, pues la Real opta por jugar en campo propio, ¿no? Pero bueno, a ver, también es cierto que quedan pocos ya de hierba natural y también se podría jugar en hierba artificial. Pero bueno, habrá que entender que cualquier aficionado que quiera ver un partido de pretemporada puede acudir a Zubieta siempre que le toque una de las entradas y bueno, pues entenderemos que ese es el punto de referencia para que vayan a ver a la Real, ¿no? Pero bueno, yo sí que he hecho en falta un poco que la Real, eso, que salga, ¿no? Más de sus instalaciones a los campos del territorio, ¿no? Ese es el tema, ¿eh? Ese es el motivo, vamos, principal. Porque sí que es verdad que luego hay campos como el de Asti en Zarauz que se conservan muy bien. Pero... Sí, no es lo mismo. Yo estuve no es lo mismo. la semana pasada, por ejemplo, y está muy bien, pero no es lo mismo. Porque el tamaño de la hierba no es el mismo, lo que es la tierra tampoco está igual, y luego es verdad que todo el tema de material, bueno, pues claro, no tienes que cargar baúles, tienes todo a mano en Zubieta, las camillas, bueno, pues ¿qué voy a descubrir? No entra ¿no? el cuerpo técnico entero, tampoco en el banquillo En el banquillo de Azkoitia, de Sí. Cherloya, donde fuera, no entran los 25 que tiene Sergio a su lado, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, bueno, vamos a entender que es por esa razón y ya está. Iba a decir, la Real ha vuelto, los jugadores internacionales han vuelto a los entrenamientos esta semana y entre ellos Sadik, que ha sido pues el nombre que más ha sonado para mucha parte de la afición negativamente porque no pudo acudir a ese primer entrenamiento y tuvo que entrenarse en solitario porque había perdido el vuelo. Maite, se nos va un poco, con perdón, la cabeza. O sea, ya vale, sí, tenía que estar ese día por la mañana en Zubieta y que podía haber viajado la víspera también, de acuerdo, pero seguro que estamos de acuerdo en que tú vas a un aeropuerto... Bueno, no lo habrá hecho a propósito, y ahora entiendo, no, obviamente. pero es que tú ahora vas a un aeropuerto y tienes que cruzar los dedos porque prácticamente no sabes si va a salir a la hora puntual, si te van a cambiar de vuelo. Yo hace un mes, llegué al aeropuerto y me dijeron, no, en el enlace que tienes, el siguiente vuelo, no tienes asiento. ¿Pero cómo no tengo asiento? No, hay overbooking. Ya, y una sonrisa así a la azafata de lado a lado y te dice, no, tenemos esa potestad. Puede usted poner la reclamación que sea, que nosotros podemos vender más asientos de los que tiene el avión. Y entonces pues me fui allí y crucé los dedos y al final volé en el segundo vuelo, pero porque se libró. Entonces, bueno, vale, sí, de acuerdo, Sadik, con todo lo que se ha hablado de él, tenía que haber estado la víspera seguramente durmiendo aquí para estar como Más todo que el nada, mundo. creo que es Yo creo que también es porque por es Sadik, eso, ¿no? Ahí. Exacto. Porque es Ya, Sadik. pero por eso te digo que al final se le ha puesto la cruz a este hombre. Bueno, pues no sé, o sea, Yo solo te tengo ¿qué una... culpa tiene él de que sea patoso, que no meta goles? Bueno, que, puede- bueno, pues ya sabemos qué es. Pero Bueno. que esto funciona así, que la semana que viene mete 2 goles y le hacemos la ola. Pero es que... Al Yo final solo tengo son una pequeños pregunta, que detalles no que sé, tienes no que sé cuidar, ¿no? qué hubiera pasado con Hansi Flick si hubiera estado entrando. Ah, hombre, ahora, pues vamos, ¿no? ya sabemos, Castigado. ¿no? Una multa, castigado. No, a ver, fuera, o sea, quitando bromas aparte, bueno, yo creo que se tiene que dar una anécdota, bueno, que ya verán cómo si internamente tienen algo que decir o no, pero bueno, yo tampoco le daría más pábulo al asunto, ¿no? O sea, era el primer día de temporada suya, ya estuvo entrenando también por la tarde, Sí. o sea, me Sí, refiero la que... Real publicó un vídeo, incluso. Sí, ya el martes con el grupo, bueno, pues se queda en eso, yo creo, ¿no? En una anécdota. ¿Se os está haciendo largo? ¿El verano? Sí. El verano siempre se hace corto, ¿eh? No sé a ti. No, pero me refiero en cuanto a... No, pero es que tampoco. Yo Yo los tengo últimos ganas ya veranos de de que la empiece Real. la competición. Pero los últimos veranos de la Real suelen ser muy parecidos. No sé, me da sensación, ¿no? Que suelen ser muy Sí, pero parecidos sí, también. hay que estar tranquilos. O sea, y que... sí, todo el mundo quiere fichajes y todo el mundo No, quiere pero yo tener la quiero plantilla partidos definida. ya. A Bueno, ver, que ya van a llegar. Sí, yo los partidos te pero- voy a decir una cosa. A mí Tienes los la suerte partidos- de que el equipo está hecho. Es así, que el Y- equipo está hecho. y Es los que ahora partidos. mismo podría jugar la Real. Perdona, Imanol, que te he cortado. No, pero yo digo, los partidos, porque dices, Maite, es que yo tampoco. Hay que coger también, no sé,
un poco la referencia de los amistosos, pues no sé si son siempre Para mí no. muy Un certeras reflejo, o son... para mí no. A mí lo que me gusta es ver o sea, ni el primer partido casi Ya. de la liga, No, y más este año que Entonces, con todos los cambios que ha habido. la referencia, bueno, está muy bien para ver otra vez a Real jugar un partido, pero ya te digo, no sé, o sea, por ejemplo, si, ojalá, y que de repente marcase Carricaburu 4 goles en los primeros amistosos, el propio Sadik, Óscarson, pero luego tampoco puedes decir que vayan a mantenerse así ante la liga, ¿no? Bueno, yo te digo que paciencia, calma. Y yo, la referencia para mí, pues seguramente sea más septiembre, octubre. Que estos primeros Que de hecho hay 2 amistosos. paneles de selecciones. Para quitarte el mono incluso. está muy bien. Para Claro, quitarte el mono, fenomenal. Pero sí, más allá de eso. Ver, no podemos sacar conclusiones. O sea, que es que. No, obviamente. Las pretemporadas, además de los clubes ahora mismo, van modificándose respecto a lo que se hacía antes, ¿no? Incluso va más por un tema económico también. Yo creo que en general, no los hablo de la Real, amistosos sino son que hoy en día parte de la programación que tienen los preparadores físicos, los entrenadores, que son como unos entrenamientos algo más exigentes. Antes, un equipo no jugaba su primer partido hasta que llevaba igual 3 semanas corriendo físicamente a tope y llegaba a ese amistoso y parecía ya como la prueba de fuego, ¿no? Hoy en día la Real mismo te programa un partido por la mañana y otro por la tarde. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque por la mañana juegan unos, porque tienen las cargas ya establecidas y por la tarde juegan otros. O sea, yo creo que no hay que darle ningún tipo de importancia a los amistosos ahora mismo. Más allá de eso, quizás por lo que vamos a ver de dibujos. Eso es, movimientos que puedan ir haciendo los jugadores, puede pruebas de Sergio. Pues sí, pues en este caso, como dice Imanol, pues este año puede haber novedades en ese sentido, ¿no? Que Sergio, que es un entrenador que le gusta participar, digamos, en el desarrollo de los partidos con cambios de dibujos, de cambios de posiciones de los jugadores, pues que nos pueda dar alguna pista de por dónde pueden ir los tiros, pero vamos, o sea, yo estoy tranquilísimo porque, insisto, la Real tiene un equipo ya hecho, o sea, que es que aparte de la salida de Zubimendi, ahora mismo tú te puedes poner a jugar con todos prácticamente los del año pasado. Sí. Incluso te diría más, con Sadik, que no estamos antes cargando porque no había ido a su primer entrenamiento. O sea, tienes incluso casi más jugadores que al final de la temporada pasada. Pues bueno, pues ya está, y vamos a jugar y que llegue el que tenga que llegar, si llega. O sea, que tiene que llegar, pues sí, hombre, algo yo creo que llegará seguro. Pero bueno, tranquilidad. No hemos hablado del Sanse, porque también ha empezado a entrenar esta temporada. Ya va cogiendo forma, Zubieta con el nuevo estadio. Veremos también el nuevo campo. Los movimientos que se puedan producir incluso en el Sanse. El otro día Anzotegui ya dejó caer, que eso será decisión del club, porque sí es verdad que hay mucha cara del C, que no todos van a seguir, obviamente, como él mismo reconoció. Reto grande, que se queda además sin su mejor jugador, Gotti, ya como jugador del primer equipo esta temporada, y un reto, un desafío muy importante. Luego valoraremos y ya haremos comparaciones si este equipo es mejor o peor que el de Xabi Alonso, que tuvo hace poquitos años en segunda división. Para mi gusto, yo creo más justo, bastante más justo, va a llegar para enfrentarse a esta segunda división, pero bueno, ya veremos. El Sanse se ha demostrado que por resistencia y por coraje no le ha faltado esta temporada en primera ref, es verdad, pero yo le he visto en los partidos sobre todo de playoff, sobre todo en Zubieta, en casa, ha demostrado un equipo, pues muy superviviente, ¿no? Así veremos en segunda división cómo se muestra. Y también hay que recordar que el equipo femenino, Arturo Ruiz, coge las riendas también ya este jueves. Así que ya todo Zubieta, ya cada vez más actividad en este verano. A mí me preocupa más del Sanse, que es cierto que lo que dice Imanol, ¿no? Que el equipo ha demostrado tener carácter y juego también, ¿no? Porque para llegar a donde ha llegado es porque ha tenido juego. Me preocupa el hecho de que se va a enfrentar a una categoría y a una temporada en la que va a perder más de lo que ha ganado. Entonces ahí va a necesitar gente con experiencia que de alguna forma, pues bueno, en los momentos complicados, que los habrá y
me imagino que más que positivos, pues bueno, tratar de mantener la calma y seguir sabiendo cuál es el objetivo, ¿no? Y entiendo que la Real, pues ahí pues se moverá para fichar, no sé, 2 jugadores que tengan ya un cierto Sí, pozo, ¿no? pozo y experiencia para, bueno, pues de alguna forma arropar a esa gente joven que va a estar en el Sanse, ¿no? Con John, que por cierto, me sorprendió porque no sé si fue más un deseo que una realidad, pero nosotros por lo que sabíamos es que el Sanse va a jugar en Zubieta, en el nuevo campo del Z7, y el otro día en su comparecencia habló de que su deseo es jugar en Anoeta. No sé, creo que es más un deseo que una realidad, digamos, porque creo que el Sanse va a estar mejor, más arropado y se va a encontrar más cómodo en su nuevo campo de Zubieta que en un estadio de Anoeta desangelado, como ocurrió en muchos de los partidos, en la mayoría, por no decir todos, de los que jugó con el Sanse con Xabi Alonso. Que está muy bien abrir el campo y jugar allí, pero luego la realidad es que estás jugando prácticamente como si fueras un visitante, ¿no? Porque el eco y el vacío que hay en Anoeta con, digamos, te voy a decir hasta 8.000 espectadores, o sea, porque al final tú puedes tener 8.000 espectadores y en un recinto de 42.000 parece que no hay nada. Entonces yo soy más partidario y que creo que va a ser así, además, de que el Sanse juegue en Zubieta, que se va a encontrar en un ambiente de 4.000 aficionados de los suyos animando, y ahí igual pues bueno, pues se puede hacer fuerte y puedes rascar puntos para, bueno, pues eso, no sé si están en zona media, pero por lo menos para no estar abajo muy agobiado. A ver si ese es el objetivo que logra Ancelotti y los suyos. A mí también me sorprendió cuando dijo como muy abiertamente que no sabían exactamente si iban a jugar en Anoeta o en Zubieta, y dije, oh, no... Más el coste que tiene abrir Anoeta. Claro, que yo creo que ese es el principal escollo. Eso no lo he dicho, que claro, al final abrir no sé cuántas puertas, seguridad y demás... Iluminaciones. Te requiere más gasto que lo que haces en Zubieta. Sí, momentos puntuales, si acaso. Puede ser, eso es. Claro. Y si sabes que va a venir una afición visitante con mucha gente, pues bueno, pues igual también puedes incluso sacar algo de dinero en esas entradas, ¿no? Pues bueno, pues sí. En momentos puntuales pues se puede abrir Anoeta, pero yo creo que de primeras el campo tiene que ser Zubieta. Quien sí se mueve, hablando antes del femenino, es el equipo femenino, porque se ha reforzado con una futbolista, Edna Imade, procedente del Bayern de Múnich, además, que llega como cedida para una temporada. Pero bueno, fichajazo, ¿no? Sobre todo porque no esta temporada en el Granada, porque ahora justo la acaba de fichar el Bayern de Múnich del Granada y la cede a la Real. Se ha salido realmente. Ha sido una de las máximas... 17 goles creo que han sido. Sí, ha sido tercera máxima goleadora. Y hablamos de un Zaragoza, de un Granada pues que ha quedado mejor que la Real, también en Liga, que ha tenido un temporadón, o sea, mejor temporada histórica en la Liga F. El entrenador Arturo Ruiz, conocido, que también le conoce perfectamente. Entonces yo creo que supongo que habrá sido por ahí, ¿no? Sí, todo tiene que ver. Realmente es una delantera además que ese perfil no existía en la plantilla, que le va a venir muy bien a la Real después de las salidas de Amayur, de Sani Franci, y que puede dar mucho a la Real. Es nigeriana, pero habla castellano perfectamente. De hecho, además tiene como un acento andaluz que ya veréis, porque vamos, enseguida no le va a costar nada integrarse en el vestuario de Zubieta, y sobre todo eso destacaría que es un perfil que la Real no existía y que además yo creo que en la Liga F te puede destacar bastante. Es una jugadora rápida al espacio, con gol, con potencia, que se cotiza mucho en la liga. Entonces, pues eso, yo creo que la Real en ese sentido se refuerza muy bien y se cubre pues seguramente un rol, una característica que no contaba ahora mismo en la plantilla. Sí, bueno, a ver, eso nos da una pista de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Del entrenador, ¿no? Que entiendo que va a ser muy parecido a lo que defendía del Granada, ¿no? O por lo menos esa idea de juego que tenía, ¿no? Que era un equipo, pues bueno, que daba gusto ver, la verdad, que quería jugar el balón, que jugaba también con mucho al espacio. Bueno, entonces esta jugadora yo creo que es lo que le puede poner un poco la guinda, ¿no? al equipo, ¿no? Que después de tanto cambio, ¿no? Que no es fácil reponerse a salida de 9 jugadoras, si no recuerdo mal, ¿no?
Pues bueno, pues que lleguen jugadoras que de primera sabes que te van a dar ya, pues para la gente joven que la tiene y mucha la Real, pues le va estupendamente, la verdad. Buen repaso, ¿no? Hemos hecho... Para no haber nada. Eso te iba a decir, no haber nada, no quería decirlo, pero ya lo has dicho tú. Bastante bien. Pues sí, y que más que tendremos ya. Ahí tenemos. Siguiente programa ya incluso con el partido, primeras Sí, ya sensaciones, tenemos ¿no? Pero sí. Y que tendremos a Beñat Barreto por tierras ya japonesas también. Niponas, sí. Bueno, a ver, allí en Japón la Real va a incidir mucho en el tema de Yasuda, ¿no? De su patrocinador. Va a haber varios actos centrados en, pues bueno, pues en la marca, ¿no? Que es verdad que ha desaparecido la camiseta, pero bueno, la Real sigue teniendo un gran vínculo con la empresa, que recuerdo que aquí estuvo aquel aficionado japonés de la Euskal Etxea japonesa y no sabía Tsubasa. que era realmente la marca Yasuda, ¿no? Bueno, yo tampoco he llegado a saber qué hace realmente Yasuda, ¿no? Bueno, curiosidades. Igual en este viaje, por eso a eso voy, nos enteramos de realmente qué hace Yasuda, ¿no? No sé yo si vamos a entrar tampoco, porque ya ha habido varios viajes y... Pero bueno, sí, que Imanol, claro. Perdón, que Beñat nos va a tener puntualmente informados con todo lo que vaya ocurriendo allí, seguro. Pues lo dejamos aquí, chicos. Muchas gracias por acompañarnos este ratito. Nosotros volvemos el próximo miércoles. Esperemos que con aguas un poco más movidas, pero la información, a pesar de no haber nada entre comillas, pues hemos estado aquí hablando un rato y tocando pues todos los palos sobre la Real Sociedad. Lo haremos el próximo miércoles aquí en Guasen Reala. Déjanos en comentarios pues vuestras opiniones, que las leeremos aquí en el próximo programa. Guasen Reala.